Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esperando que se encuentren bien, vamos a comenzar ya continuando con una siguiente unidad, para lo cual, por favor, ya se encuentra activo lo que es la actividad para lo que es excepciones. Entonces, el manejo de excepciones eran 3 temas básicos. Se encuentra una actividad enfocada al proceso de actualización de conocimientos del tema de la parte de la práctica. Entonces les voy a enseñar la parte de la actividad. Son 3 ejercicios prácticos en los cuales el primero es generar un ejemplo de leer 4 números y se lo hago mediante excepciones para generar el proceso de operaciones básicas. El ejercicio 2, en cambio, es generar también mediante excepciones la lectura de 2 números, uno de tipo entero, uno de tipo string, 2 de tipo doble y mostrar los valores leídos por pantalla. Esto deberá generar que el método de leer un número entero y otro leer un número doble. Entonces son generar métodos y estos métodos deberán tener el proceso de excepciones. Y el ejercicio 3 es algo similar a lo que hemos manejado, lo que es el menú con posibilidades. Estas posibilidades van a tener 4 opciones y una vez que yo ingrese una posibilidad diferente, pues no se vuelva a repetir. Tiene que ser repetitivo y siempre deba de ir haciendo el proceso de repetir qué opción quiere generarse. Aquí les indica qué opciones tiene que generarse y los ejemplos que deberá contemplar. Para la entrega de actividades, deben, por favor, entregar en la plantilla de entrega de actividades el enunciado, la captura de pantalla, que deberán ser mínimo 3, y el enlace del ejercicio práctico, ¿no? Que tiene que ser subido a su Drive. Esta actividad podrá realizarse hasta el 18 de marzo, al igual que las actividades que se constan en la plataforma del proceso. Es decir, tenemos un taller de excepciones, un foro y se les va a activar un cuestionario, que ya lo van a ir viendo. Ahora vamos a empezar con lo que es colecciones. Colecciones en sí vienen a ser manejo de procesos de almacenamiento de información. Entonces vamos a ir viendo la definición, los tipos y los usos de colecciones. Pero previo a esto, nosotros tenemos que identificar qué es un vector y qué es un array, y por lo cual es necesario identificar cómo vamos a ir manejando en Java esos componentes para poder almacenar la parte de colecciones. Entonces es muy importante identificar esta parte que les indico previamente para poder trabajar. En sí, colecciones, vectores, matrices se podría decir es un archivo el cual me permite almacenar información, ¿sí? Mediante una reservación de memoria en mi programa o en mi archivo. Entonces, por eso vamos a necesitar manejar esos procesos. Entonces, vamos a empezar lo más básico posible de los vectores. Voy a hacer sumamente práctica para que se pueda lograr entender y si tenemos alguna duda o inquietud, pues lo vayamos realizando. Sí, entonces vamos a ver lo que son los vectores. Un vector viene a ser un array, sí lo vamos a identificar, para almacenar información. Este viene a ser con una sola dirección o ¿cómo se podría decir? Horizontal o vertical. No puedo almacenarlo de las dos maneras. Puede ser o de manera horizontal o vertical, como lo queramos trabajar. A un vector lo vamos a identificar como arreglo, como array, como unidimensional. ¿Ya? Esos son los tipos vectores los cuales nosotros vamos a identificar. Ahora, ¿cómo procede a almacenar un vector? Pues le voy a hacer algo similar a una tabla, pero de una sola fila, ¿sí? Con varias columnas, ¿ya? Entonces yo voy a decir, un vector tiene un mismo tipo de dato, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
voy a manejar el vector A. Ya, este vector A va a ser de tipos de datos enteros. ¿Ya? Entonces, cuando digo enteros, digo, voy a almacenar 5, 6, 7, bueno, el número que yo quiera almacenar y lo voy a registrar. Ahora, el número que yo registre va a ocupar una posición predeterminada, es decir, un valor va a tener una posición. Entonces, para poder identificar el vector, sí, voy a agregar acá otra tabla para que se logre ver. ¿Sí? El vector va a tener una posición, ¿sí? 0, y de ahí va a ir incrementándose más 1. Entonces, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, hasta una posición N, que yo le indico qué posición, ya, que va a tener. Pero también va a tener un tamaño, el vector. El tamaño del vector viene a ser la longitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este vector tiene posición, es decir, ¿cuántas columnas tiene? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la longitud es de 6. Entonces, si nos colocamos aquí, este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el tamaño de mi vector, ya del vector, es de 7. Pero, ¿qué posiciones van a tener? Ahí sí va a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y la posición 6. ¿Qué va a suceder? Que del tamaño que está siempre va a ser el elemento n-1. Y este vector va a tener un nombre. Siempre va a tener un nombre el vector. ¿Ya? Entonces, esta parte vienen a ser las posiciones y estos vienen a ser los valores que yo le vaya asignando. Entonces, el valor, supongamos, ¿no? Valor de 5, el valor de 3, el valor de 2, de 24 y de los otros valores. Entonces, supongamos, yo deseo crear un vector, ¿sí? Le voy a poner ejemplo, crear un vector de tipo entero int con el tamaño de 4 y almacenar valores del 10 al 14, ¿ya? Entonces, si yo le digo aquí esta parte, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a generar las tablas para decir cuáles son los valores y cuáles son las posiciones. Entonces digo, ¿no? El primer valor debería ser 10 porque empieza desde 10, 11, 12 y 13. Ahora, como el tamaño es de 4, yo le digo posición 1, 2, 3. ¿Podré almacenar el 14 que se encuentra aquí, que dice que vaya del 10 al 14? No, ¿por qué? Porque empieza desde 0, 1, 2, 3. Si yo le digo ingréseme a otra posición, deberé aumentar el tamaño y deberá ser ahora de 5 para poder almacenar el 14. Entonces, eso es lo que se tiene que manejar en un proceso. Entonces, los valores tengo aquí y las posiciones las coloco acá, que el tamaño es de 4, por lo cual este valor que se encuentra aquí no lo podré hacer y automáticamente lo voy a eliminar esa columna, porque tiene que ser solo con las posiciones que me indica del tamaño. Es decir, un vector, cuando yo le digo el vector va a tener el tamaño de 6, supongamos, el vector automáticamente va a hacer la reservación de 6 espacios, ¿sí? 6 espacios. Entonces, de aquí yo voy a ir ingresando los valores que yo deseo, de acuerdo al tipo de dato que va a tener mi vector. ¿Preguntas?
Entonces vamos a hacer la programación en Java. ¿Qué es lo que primero necesito? Para hacer un vector necesito el tipo de dato, ¿ya? Y luego tengo que colocar los corchetes para decir que es de tipo vector. Luego necesito el nombre de mi vector. Y luego le digo es igual a un new tipo de dato, abro, cierro corchetes y abro, cierro llaves, punto y coma. Entonces aquí le digo, por ejemplo, va a ser entero. Entonces yo puedo ponerle integer, abro, cierro corchetes, le voy a poner vector 1, es igual a new integer, abro, cierro corchetes, abro, cierro llaves y punto y coma. Ahora, ¿qué pasaría? Esto es para poder declarar, es la declaración. Ahora, ¿qué pasaría si aparte de declaración se necesita hacer la declaración y la asignación de valores? Para hacer eso, en cambio, yo necesito decirle, ¿no? El tipo de dato, abro, cierro corchetes, nombre de mi vector, nombre del vector, igual, y aquí directamente abro y cierro llaves, punto y coma. Y dentro de al abrir y sellar llaves coloco los valores. Valor 1, valor 2, valor 3, y así voy agregando los valores que yo requiero y necesito agregar. Siempre lo que sí es necesario es las comas. Por ejemplo, entonces les digo, no, voy a agregar uno de tipo integer, un vector, en la cual voy a decir vector 2 es igual, abrir, cierro llaves y le pongo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué pasaría con un string? Yo le coloco string, abro, cierro comillas, vector 3 es igual y abro, cierro llaves, pero en cambio, como es de tipo string, yo tengo que colocar las dobles comillas, ¿sí? Entonces les digo, por ejemplo, A, coma, le voy a poner B, coma, le voy a poner C y así le voy colocando los valores que yo requiero, ¿sí? Y voy agregando los valores que se necesite ir generando. Ahora, si yo necesito dar una asignación, una posición predeterminada, ¿ya? Ahí, ¿qué necesito? Primero necesito ya el vector. Entonces les pongo, por ejemplo, les digo, es de tipo integer, abro, cierro comillas, vector 4 es igual a new, ¿ya? Integer, abro, cierro comillas, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Pero aquí lo que sí me va a pedir, ¿sí? Para hacer ya asignaciones, es colocar un tamaño. Entonces aquí dentro de esto yo le tengo que decir qué tamaño va a tener. Por ejemplo, el tamaño va a ser de 5. Entonces eso es lo que le deberé colocar aquí. Entonces aquí yo le digo el tamaño va a ser de 10. Entonces yo tengo 10, en 10 posiciones puedo ir agregando. Como empieza desde 0, yo puedo decir en el vector de la posición 0, voy agregando y le digo vector 4, abro, cierro comillas, en la posición 0 le voy a asignar el 1, punto y coma. En el vector de la posición 1, ¿ya? Le asigno el 2, ¿ya? Y así le puedo decir, supongamos, si yo no quiero ir en orden, pongo en la posición 10, ¿ya? Le asigno el 3, punto y coma. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque aquí estoy dando una asignación en una posición predeterminada. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo hacer una asignación en una posición dinámica e incremental? Entonces, yo primero necesito mi vector
y le digo integer, abro cierro comillas, pongo vector 5 es igual a new integer, abro cierro comillas, y le digo va a ser de 5, abro cierro paréntesis, punto y coma. Como quiero que sea en una posición incremental, utilizo o dinámica, necesito un ciclo repetitivo y puedo utilizar el for. ¿Ya? Entonces en el for yo le puedo decir in y es igual a 0, porque tengo que colocar desde la posición 0 a i menor que 5. ¿Por qué no le pongo menor igual? Porque si no, no tuviera ese espacio y le coloco i más. Abro, cierro llaves y aquí tuviera que hacer las posiciones. Y supongamos, ¿no? En el vector de la posición 5, el vector 5, perdón, en la posición i, que va a ser mi incremento, le voy a asignar i más 1. Supongamos que ese es el proceso, ¿ya? Entonces aquí se logra asignar. Ahora, ¿qué pasaría para hacer la opción de imprimir los valores del vector? Que tuviera que tener igual un for, ¿sí? In y es igual a 0, punto y coma, y menor que 5, punto y coma, y más. Cierro paréntesis y abro mis llaves. ¿Qué tendría que imprimir? Ponerle existe, punto println y imprimo el vector, que sería vector 5 de la posición y abro, cierro paréntesis, ¿no? Corchetes. Entonces hago ya la impresión de mis vectores y puedo generar los procesos que yo les indico en esta parte. ¿Dudas o inquietudes de los vectores? ¿Inquietudes, dudas sobre los vectores? ¿Puedes realizar otro ejercicio, por favor? Ya. Entonces voy a hacer un ejercicio práctico. Y vamos ya a hacer en la parte de NetBeans para que se pruebe y ustedes puedan ver la parte de vectores, cómo funciona y cuál es la lógica. Entonces vamos a empezar con un ejercicio básico. Déjenme solo se abra NetBeans y vamos a empezar, ¿no? Vamos a archivo. Cerremos los anteriores. Ya, programa. Voy a seleccionar, voy a poner programa de vector y matriz. ¿Ya? Entonces voy a empezar a crear mis clases, ¿sí? Y mis métodos, porque no voy a hacer ahí mismo todo. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí lo podría hacer, pero en forma general le voy a poner mi clase de vector. Ya, aquí le voy a poner un nombre a mi paquete. No le pk clases. Y le voy a arrastrar acá para que no tengamos inconveniente. Ya, y aquí está mi. Ingeniero, buenas noches. Eso le iba a decir, disculpe, no se veía nada. Ya, no hay problema. Una vez que ya identifique esa parte, ya ahora sí voy a crear mi vector. Entonces voy a crear un public. Bueno, voy a decir que voy a crear un vector de tipo entero con tamaño de 6. ¿Ya? Entonces digo public void método de vector 1, abro, cierro paréntesis y abro, cierro llave. Y le digo, ¿no? Voy a colocar este tipo integer, abro, cierro paréntesis, pongo vector, supongamos que va a ser ahora vector A, es igual a new integer, abro, cierro corchetes y aquí le coloco el tamaño. El tamaño dice que va a ser de 6, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Ya, ¿qué pasó aquí? Aquí me sale un error
en el cual los espacios dependen mucho. Primera situación. Otra situación que también es importante, aquí me pide que el vector que yo haya trabajado o yo haya generado, no necesariamente necesito colocarle el abrir y cerrar paréntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le coloco el paréntesis, viene a ser como una clase adicional. Entonces, lo más recomendable ya para cuando se pone los paréntesis es cuando no coloco un tamaño, pero si ya le coloco el tamaño, ya directamente voy a abrir y cerrar corchetes y directamente colocar. Ahora bien, quiero colocar las posiciones algún valor. Entonces, yo puedo decirle directamente vector A y supongamos en la posición 0 le deseo colocar es igual a 3, punto y coma. Y en el vector de la posición A, abro, cierro y digo ahora en la posición 4 le voy a asignar el valor de 7. Ya. ¿Qué pasaría si yo coloco vector A en la posición 6? Es igual a 12, punto y coma. Aquí no me va a visualizar ningún error. Por código no me va a visualizar. Pero si yo ejecuto este método, me va a poder asignar estos valores, pero ya la posición 0 no se va a poder ejecutar. Y van a darse cuenta, por ejemplo. En mi main principal voy a instanciar este objeto, cvector. Objeto es igual a new, cvector, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Tengo que importar el paquete. Se me movió la clase un ratito. Ya. Se me está moviendo. Entonces aquí está mi clase. Entonces ya está la clase importada. Ahora bien, le digo a mi objeto, punto, método del vector, ¿ya? Y ejecuto esta opción, ¿ya? Y va a pasar lo siguiente, que aquí me dicen el 6 de la posición que me da en la línea 18 no existe, ¿sí? No funciona o no se genera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, le comento, ¿ya? Para que se ejecute y ahí automáticamente sí se logra generar la asignación. Ahora, ¿cómo imprimo ese vector? Yo tuviera que decir system.out.println, ¿ya? Imprímame lo que tiene el vector A en la posición 0, supongamos. Nuevamente ejecuto y ¿qué va a pasar? Que se va a imprimir el vector de la posición 0, ¿no? Ahora, cuando yo les decía queremos generar vectores y asignaciones dinámicas. Entonces, para hacer eso, yo lo que necesito es un public, voy método del vector 2, abro, cierro llaves y lo coloco. Igual voy a hacer un entero, abro, cierro y le voy a poner vector b es igual a new integer, abro, cierro corchetes y aquí le coloco, digamos que va a ser de tamaño 8. Punto y coma. Para hacerlo dinámico yo le digo, hago un for, un ciclo repetitivo que empiece mi i o mi posición, le puedo poner p es igual desde la posición 0 hasta que p sea menor que 8. No le pongo menor igual porque ya les digo que pasa que si esa posición no existe, me va a resultar un error. Pongo punto y coma, p más más. Abro, cierro llaves
Y le digo, no, a mi vector B le voy a asignar. Supongamos, le voy a poner P más 1. ¿Ya? Punto y coma. ¿Qué le estoy diciendo? A lo que tiene P, súmeme lo que tiene P más 1. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me visualiza este error? ¿Ya? Primero porque si le puse separado, el P viene a ser un número int. Y el 1 le está reconociendo como otro carácter, que el vector está de tipo integer y P va a estar de tipo, se podría decir el término int nada más. Pero para eso yo le voy a hacer de esta manera, entre paréntesis, y colocarlo. Es decir, le digo lo que tiene P más mi valor de 1. ¿Qué pasaría si aún así no logra visualizarse o no se logra generar el proceso? Yo le tuviera que colocar aquí de tipo integer, ¿sí? Para poder asignar. Ahora, no necesariamente tiene que ser así, sino puede ser de tipo entero. Pero ¿qué más me está faltando aquí? A este vector yo le tengo que decir, no directamente a todo el vector le puedo asignar la suma, sino a mi vector, en qué posición yo lo coloco. Entonces, en la posición 0 va a estar 1, en la posición 1 va a estar 2, en la posición 3 va a estar 3. Y vamos a hacer la prueba y le voy a decir for igual in posición 1 va a ser igual a 0, punto y coma, posición 1 menor que 8, punto y coma, posición 1 más, abro, cierro llaves, y aquí lo que coloco es system.out.println, abro, cierro, y le pongo mi vector. ¿Cómo lo imprimo? Vector B, abro, cierro comillas, y aquí le pongo la posición de 1, punto y coma. Llamo a mi método. Entonces llamo a mi método que está aquí, objeto.método del vector 2, punto y coma, y ejecuto. ¿Qué pasó en este momento? A excepción del 3, porque ese era mi primer ejercicio, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los valores que se encuentran de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco de vez de más 1, le coloco más 2 y se genera? ¿Se va a generar? Sí, porque imprime 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así puedo ir incrementando los valores que yo necesite o yo requiera. También le puedo poner más o por, bueno, el valor que yo le vaya asignando en mi P, yo le voy agregando y se va a ir generando. Eso no hay ningún inconveniente. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Qué pasaría si yo necesito en mi clase que este vector sea global o general para que ya en todos los métodos se vaya trabajando? Necesito que generar en mi vector como una variable pública. Le voy a colocar integer, abro, cierro, ¿sí? Le pongo vector 1, punto y coma. Si yo le digo de esta manera, yo le tengo que decir, ¿lo puedo declarar así? Sí. Pero en un método de agregar, que le voy a crear más acá abajo, le digo public void, ¿ya? Método de agregar valores. Abro, cierro y abro, cierro. Entonces le digo, a mi vector 1 le es igual a ¿qué? A new vector de integer, abro, cierro y le digo de qué posición. Supongamos que la posición va a ser de 10, punto y coma. Aquí ya le digo que va a tener una posición y le digo y puedo generar igual un ciclo repetitivo, un for, y voy a hacer la tabla de multiplicar del 2, ¿ya? Entonces le digo, ¿no? Y va a ser igual a 0, punto y coma, y menor que 10, punto y coma, y más, abro, cierro llave.
Y le digo a mi vector 1 en la posición y le voy a asignar lo siguiente. Mi tabla de multiplicar del 2. 2 por, ¿sí?, mi variable i más 1, punto y coma. Ya le coloqué mi vector. Ahora quiero una opción, un método para imprimir. Le digo public void. Método de imprimir el vector. Abro, cierro. Y le digo, ¿no? Un for in j, le voy a poner ahora, es igual a 0. Punto y coma, j menor que 10. Punto y coma, j más. Abro, cierro llaves y le digo, ¿no? System.o.println y le voy a poner un mensaje. Vector de valor del vector de la posición, ¿ya? Más mi vector 1 en la posición j. Punto y coma. Entonces ahora sí voy a hacer estos dos métodos y voy a generar. Entonces voy a comentar los dos anteriores para que no se ejecute y directamente le voy a llamar y le digo a mi objeto punto método de agregar, ¿ya? Y el otro que objeto punto método de imprimir y ejecuto. Entonces aquí, si se dieron cuenta, se agregó y el valor va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 10 valores, no va a llegar hasta el 12. ¿Por qué? Porque solo tiene 10 valores este vector. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un método que me va a permitir eliminar. Abro, cierro y le digo a mi vector 1 punto. Si ustedes se dan cuenta que yo le puedo hacer lo siguiente. Punto len, punto flow, punto equal, punto hashcode, notify igual. Si yo le pongo punto remove, ¿sí?, no me va a funcionar. Lo que yo puedo hacer es en la posición 0, ¿sí?, y le digo punto, aquí le puedo poner punto, comparar con algo, con alguna acción, o a su vez, si yo lo quiero eliminar o vaciar, directamente le pongo 0, porque es de entero. Si no es entero, le pongo null. Les pongo un caso. Ya puede ser null o 0. Ahora, ¿qué pasa si necesito public void a mi vector obtener la longitud? ¿Sí? Obtener el tamaño. Ya, supongamos que yo no sabía mi tamaño. Entonces, para obtener mi tamaño, yo le digo, en una variable int t va a ser igual a mi vector 1 punto len, punto y coma. Y de ahí le digo system.o.println y le digo, ¿no? La variable de t, imprímame cuál es mi tamaño. Y puedo hacer la opción de agregar, de imprimir, de eliminar y de obtener el tamaño. Otra que también puedo decirle es buscar. Digo public void buscar mi vector y le digo que ingrese, le puedo decir que ingrese el valor aquí también, pero le puedo decir uno automático y le digo, ¿no? Si mi vector 1 punto, aquí si le digo punto no me va a permitir la opción, yo le tengo que decir en qué posición yo quiero buscar, la posición 0, punto, ahí sí, compare to, si comparado con algún número, supongamos 4, ya, es igual a 0, significa que existe. O si yo directamente, si le coloco así, si se dieron cuenta me dio un error, pero yo le puedo poner es igual a 0 o es igual a 1. Ya, si es igual a 1, ya les voy a visualizar y le digo system.o.print existe
el valor. Punto y coma. Si no, caso contrario, por el else, abro cierro paréntesis, digo system.out.println, abro cierro, no existe el valor. ¿Ya? Otro que también puedo hacer es public voy clonar vectores. ¿Ya? Para poder clonar vectores lo que necesito primero es un vector. Entonces yo le puedo decir integer, abro cierro y le pongo vector 2 es igual a ¿qué? Directamente a mi vector, vector 1 punto clon. Punto y coma. Y así le puedo hacer la clonación de un vector. Entonces puedo eliminar, puedo obtener el tamaño, puedo buscar, puedo clonar el vector y puedo también transformar este vector a string, a buscar las opciones que yo requiera. Pero aquí yo digo en qué posición va a generarse. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿Estamos claros? ¿Alguna inquietud referente a los vectores? Entonces voy a hacer la prueba y le pongo, por ejemplo, ¿no? Voy a colocar el objeto punto, el de eliminar. El de punto eliminar. Y otra vez le voy a hacer que el objeto punto método de imprimir. Y voy a ejecutar. Si se dieron cuenta, la primera vez está correctamente, pero como le hice la opción de eliminar, automáticamente ¿qué aparece? Null, porque significa que está vacío. O le puedo colocar 0, dependiendo de la opción. Voy a hacer el otro método, digo objeto punto longitud del tamaño, ¿ya? Imprimo. ¿Y qué pasó? Que el tamaño es de 10. El otro que les permitía buscar objeto punto, ¿ya? Buscar, imprimo. ¿Y qué pasó aquí? Al momento de copiar, de buscar, perdón, dicho, estaba generando el proceso que es nulo, excepción por con un try catch, porque no existe ese valor de la posición 12, supongamos. Y aquí me dan la línea que no existe este valor en este, se podría decir en este vector. Entonces también lo puedo hacer eso. Otra opción de búsqueda también puede ser la siguiente. Y le puedo decir, mi vector 1 en la posición 0 punto igual, ¿ya? Y si es igual, supongamos, a 0, ¿ya? Yo le digo, si mi vector, entonces si es igual a 0, aquí viene el valor de verdadero. System.print existe el valor. Si no, caso contrario, por el else, abro, cierro llaves, system.out.println no existe el valor. Puedo buscarlo de esta manera, pero cuando son números se busca de esta otra manera, con el equal, ¿ya? Voy a comentar el ejercicio anterior y voy a comentar el de eliminar para que se logre buscar, ¿no? Y aquí dice no existe el valor. ¿Por qué? Porque la posición 0 es igual a 2, lo que está significando que no es igual a 0 y no me reconoce. También puedo hacer con el igual, siempre y cuando sean números enteros. También puedo hacerlo de esa manera. Le puedo decir, si son enteros o números, vector 1 en la posición en 0 es igual a 0
Supongamos pongo system.o.println, existe el valor entero. ¿Ya? Si no, caso contrario, por el else, abro, cierro paréntesis, system.o.println, no existe el valor entero. Supongamos, lo puedo hacer también de esta manera o de esta otra manera. El equal más se utiliza en los string, porque ese es el que me va a permitir comparar o realizar las opciones. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos con las matrices. ¿Ya? Entonces, con las matrices viene a ser similar, pero en cambio la matriz viene a ser que es bidimensional, ¿ya? Tiene columnas y filas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es como una tabla que va a tener fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, y así hasta llegar a la fila 1, columna n, y en la otra va a ser fila 2, columna 1, y así fila, aquí en cambio va a ser n, columna 1. Si se dan cuenta, puede tener n filas y n columnas. Puede darse el caso. Entonces, ¿qué diferencia va a haber en las columnas? Que van a tener de esta manera filas y columnas. ¿Sí? Aquí van a estar las columnas, ¿ya? Y estas van a ser las filas, ¿ya? ¿Cómo almacena? Pues igual, automáticamente como el vector se tenía, tiene desde la posición 0, ¿sí? Es decir, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, y aquí fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, y asimismo fila, supongamos, n, columna 0, fila n, columna 1, y fila n, columna n. Puede darse el caso, por ejemplo. Entonces aquí mismo siempre va a empezar desde 0 hasta mi n menos 1 o mi tamaño menos 1. Así se va a manejar las matrices. Ahora, ¿cómo las declaro? Es de la siguiente manera. Tengo mi tipo de dato, pero como son filas y columnas, utilizo dobles corchetes. Abro, cierro, corchete. Luego pongo nombre de la matriz, es igual a new, ¿sí? Tipo de dato, y entre comillas pongo primero. Le voy a poner las filas y las columnas, el tamaño que se tiene. Entonces aquí yo lo coloco las filas y las columnas. Por ejemplo, digo, voy a declarar un string, abro, cierro corchetes, y le voy a poner matriz A es igual a new string, digo, no, va a ser de 3 por filas y de 4 columnas. Entonces yo le digo y le indico de esta manera. Ahora, para poder asignar, en cambio, yo le digo, voy a utilizar un doble. Ya, abro, cierro, matriz B, ya, es igual a lo siguiente. Si ya quiero asignar automáticamente, yo lo que utilizo es las llaves, ¿sí? Y cierro llaves. Sería prácticamente casi como el vector. Pero ¿qué diferencia va a haber? Que cada fila va a tener sus llaves internas, por ejemplo, ¿no? Doble.
3.0, 3.1, ya, coma, 2.4, ya, y supongamos, ahora quiero la siguiente fila, coma, otra vez, abro, cierro paréntesis, llaves, perdón, y coloco 4.5, 6.5, coma, ¿sí? La coma me va a permitir separar los componentes, separar los valores, ¿sí? Y voy agregando los valores que yo necesito. Esto es para poder asignar y esto es para poder declarar. Y para poder asignar dinámicamente también lo puedo trabajar de esta manera. Entonces voy en el ejemplo. Voy a crear una nueva clase que va a ser clase matriz. En esta clase matriz yo voy a crear mi matriz, perdón. Entonces digo public, voy, método de creación de matriz, abro, cierro, perdón, abro, cierro, llaves. Entonces le digo, ¿no? Puedo decirle de tipo string, perdón, string, abro, cierro corchetes y le pongo matriz 1. Es igual a new string, abro de 4 por 6. Puntico. Ya puedo declararlo de esa manera. Y le digo, ¿cómo le voy a asignar un valor? Directamente, yo le puedo decir a mi matriz 1, le asigno de la siguiente manera. Abro llaves, cierro llaves, punto y coma. Y le digo, abro, cierro llaves. En la primera fila le voy a colocar A, coma, B, coma, C. Quiero la siguiente fila, coma, abro, cierro llaves. Y le digo, D, coma, E, coma, F, y la coloqué. Ahora, ¿qué diferente va a haber en esta parte? Es que si ustedes se dieron cuenta, aquí me va a pedir que prácticamente yo tengo aquí dos filas que se están manejando y las estoy manejando con las comas. Entonces, supongamos, yo no le coloco la coma y le pongo punto y coma, perdón, punto y coma significa separación. Si le pongo coma, significa la separación de ese proceso. ¿Qué adicionalmente me va a pedir aquí o es importante? Es que esta sentencia o este vector, como ya tiene un tamaño predeterminado, yo le digo, a ver, las filas van a ser de esta manera y las columnas van a ser de esta otra manera. Entonces, como ya aquí ya está asignado, no directamente tuviera que crear el new, sino decirle, ¿no? Voy a crear otro vector. String, abro, cierro comillas y le pongo matriz 2. Ahí sí va a proceder. Pero yo no puedo decirlo, créeme el vector ya con un tamaño, con una asignación y de ahí recién darle los valores. No, no lo podría hacer de esa manera. Lo que sí puedo es decirle, ¿no? A mi matriz en la posición 0 de fila y en la posición 1 de columna le voy a asignar el valor de, digamos, ABC, punto y coma. ¿Puedo hacerlo de esa manera? Sí, sí lo puedo hacer. Pero lo que no puedo es que directamente, una vez que ya haya creado todo mi matriz, lo asigne en la siguiente fila. Eso sí, no lo podré realizar. Y para imprimir, yo le puedo poner de la siguiente manera, system.o.println y le voy a imprimir matriz 1 y le voy a poner solo directamente ma1. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo hago de esta manera? Al momento de imprimir va a aparecer matriz, así tal cual, llaves y no solamente los valores. ¿Ya? Entonces le voy a llamar a este método y le digo, ¿no? A mi C matriz, objeto M es igual a new C matriz, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y le digo mi objeto M punto
método de llamar que se encuentra aquí y ejecuto mi proyecto. ¿Qué pasó aquí? La matriz 1 está la y algunos valores, se dieron cuenta. No me imprimió todo el este. Entonces, ¿qué tuviera que hacerle para que se imprima la matriz? Es decir, en la posición 0 de la fila y la columna 1, ahí se imprima. Entonces, ahí, ¿qué le va a salir? Matriz 1, A, B, C. Ahora, en cambio, si yo deseo imprimir, le voy a poner aquí system.o.println y le voy a poner matriz 2, ¿ya? Más mi ma2, punto y coma, y ejecuto. ¿Qué diferencia va a haber? Es que el código va a ser diferente, pero en sí no se va a visualizar todo el texto que se encuentra, sino tengo que ir por posición e ir imprimiendo. No lo puedo imprimir directamente. Con los vectores sí se puede hacer de esa manera, pero no es recomendable. Siempre se lo hace por posición. ¿Dudas? ¿Dudas, chicas? Chicos, ¿alguna duda, inquietud sobre las matrices? ¿Dudas? Disculpe, ingeniera, ¿y cuándo ponemos las matrices? ¿Cuándo se utiliza? Cuando ¿Al yo necesito, comienzo o al último? Por favor, que me explique. como al comienzo, o sea, ¿cuándo se utilizan las matrices? Es cuando yo requiera, dependiendo del ejercicio, almacenar con más espacios de memoria, ¿sí? Tanto horizontal como vertical se utiliza la matriz. Y en cambio, cuando un vector solo lo necesito en una sola dirección, visualizar. Entonces, es necesario que la matriz siempre sea declarada. Puede ser declarada de esta manera, esta es la primera declaración, ¿ya? O directamente puedo hacer la declaración, ¿sí? Segunda opción, y asignación, ¿sí? Puede ser de las dos maneras, o declararlo ya con un tamaño predeterminado o declararlo ya con un valor asignado. Puedo hacerlo de esas dos formas las matrices. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Entonces voy a crear un método ya con valores dinámicos. Entonces voy a decir, y voy a crear todas las tablas de multiplicar. Y digo, public, voy, método de tabla de multiplicar. Les voy a ver del 1 al 10. ¿Ya? Entonces digo, ¿no? Integer, abro, cierro corchetes, matriz A es igual a new integer, abro, cierro corchetes, como dije que era del 10 hasta el 10, le digo que va a ser de longitud 11, de tamaño 11, y genero mi proceso. Entonces voy a hacer dinámicamente. Para hacer eso yo utilizo un i, que va a ser mi fila, que va a empezar desde 0, punto y coma, hasta mi fila menor que 11, punto y coma, y fila más. Eso es para hacer mis filas. Ahora voy para mis columnas, ¿sí? Para mis columnas. Entonces digo un for y columna es igual desde 0, punto y coma, hasta mi columna menor que 12.
que 11. Punto y coma, columna, más. Y ahora sí voy a hacer mi proceso de multiplicación. ¿Y cómo le digo? A mi tabla de multiplicar le voy a asignar mi fila, ¿sí? Lo que tiene mi fila, más 1, por lo que tiene mi columna, más 1. Punto y coma. ¿Por qué hago eso? Porque como la fila está en 0, yo si le hago, va a salir la tabla de multiplicar desde el 0, pero yo deseo desde el 1, ¿ya? Una vez que ya tenga eso, ahora sí le digo, en mi matriz A, en la posición de mi fila y en la posición de mi columna, ¿ya? Le voy a asignar la tabla de multiplicar. ¿Puedo imprimir ahí mismo? Sí lo pudiera, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí ya tengo mi for de la multiplicación, del proceso. Ahora voy a hacer de la impresión y le digo for. En fila es igual a 0, punto y coma, fila menor que 11, punto y coma, fi, más. Abro, cierro paréntesis. For. Ahora voy con mis columnas. Digo, en columna va a ser igual a 0, punto y coma, columna menor que 11, punto y coma, columna más. Abro, cierro paréntesis. Y imprimo, ¿no? Entonces digo print. Le voy a utilizar solo la opción del print. ¿Por qué? Porque si no se me va a ir imprimiendo uno tras del otro y eso no se requiere. Entonces le voy a decir y le voy a poner matriz A y le pongo mi fila y mi columna, ¿ya? Más le voy a poner entre comillas un signo de slice para que se separe, ¿ya? Una vez que se termine la primera columna, yo voy a hacer que haga un system.o.println, abro, cierro paréntesis. Para que automáticamente se termine la primera fila con todas las columnas, se dé un enter. Eso es lo que les va a permitir generar. Y ahora bien, voy a llamar a mi método. Voy a comentar esta partecita para que ya no se logre ver, sino directamente. Y le llamo a mi método, que era método de matriz. Entonces yo le digo, ¿no? A mi objeto matriz, punto, método de la tabla de multiplicar y ejecuto. ¿Qué pasó aquí? Le salió la tabla de multiplicar desde el 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 11. ¿Por qué llegó hasta el 11? Porque yo le puse el tamaño que sea menor que 11, pero como va a empezar desde 0, llega el 0, le incrementa más 1, igual sí se va a lograr visualizar. ¿Genera el proceso? Pues sí, genera el proceso. Ustedes se dan cuenta, cumple con la acción, cumple con los procesos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces vamos a hacer una pequeña actividad que va a ser actuación en clases y lo podrán enviar al correo electrónico para que puedan obtener puntos adicionales. Son ejercicios prácticos de vectores y matriz. Vamos con el primero. Por favor, para que registren, aquí les voy a poner ejercicios, ¿no? Ya. Primer ejercicio, para que escriban y realicen. Crear un vector
son las vocales con un tamaño predeterminado. ¿Ya? 2. Crear un vector con valores dinámicos de operaciones básicas con el tamaño de 6. ¿Ya?